Dios te bendiga, hermanita. Me da tanto gusto saludarte. Aleluya. Zulema, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Hola, José Junior. Dios te bendiga, amigo. Ernesto Posadas, me da tanto gusto saludarte. Anabela Muget, Anabela, dale un beso a mi mamita, por favor. Me da tanto gusto verlos de nuevo, conectados. Igualmente, Ernesto, Dios te bendiga. Me da tantísimo gusto saludarte y qué bueno que estás ahí. Siempre orando porque sigas mejor. Que el Señor restaure tu salud totalmente. Mi bello Abraham, te amo mucho, mi hijo. Qué bueno que estás ahí. Te amo mucho, mi hijo. Glorificado el nombre de Jesús. Aleluya. Hermana Leti, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Débora González, Dios te bendiga. Qué honor saludarte. Qué bueno que estás ahí. Hola, Otico, Dios te bendiga. Me imagino que ya regresaste de donde andabas. Igualmente, Abraham. Igualmente, mi hijo. Dios te bendiga. Aleluya. Hola, Telmita. Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Qué bueno saludarte. Oh, gloria al Señor. Hello, Angie. Angie, God bless you. Hope you're doing good. I hope you went to church today. Espero que hayan ido a la iglesia los que hayan podido. Aleluya. Oh, gloria a Dios, Ernesto, qué bueno. Wanda Guzmán, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Oh, me too, me too. Oh my goodness, I can listen to 100 times to that song. Oh, it's so powerful. It's so beautiful. Aleluya. Oh, aleluya. Dios bendiga a todos que siempre están pendientes. Aleluya. Aleluya. Y
Otto René García, Dios te bendiga. Me da tanto gusto saludarte. Josué, bienvenido. Hola Melissa, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Salúdame toda la familia allá en California. Por favor, a la familia, a la hermana Milgian Teo, al hermano Edgar, a toda la familia Escobar, todo nuestro equipo allá en California. Tenemos un equipo poderoso en California que siempre está ayudándonos de una manera preciosa. Así es que me da mucho gusto. También estoy viendo que está la hermana Elisa Villegas. Qué lindo verte ahí, hermana Villegas. Dios te bendiga. Hermana Maite, Dios te bendiga. Hello, María Collins. God bless you. Oh, gloria al Señor. Muchas gracias, hermano Otto René. Dios te bendiga. Carmencita Posada, bienvenida. Qué lindo verla ahí. Gloria al Señor. Y me da tanto gusto oír que su hermano está mejorando. Gloria al Señor. ¿Sabe que el día de ayer recibí una... Mira quién se conectó ahora. Mi madrecita linda, que no se pierde una. Lo único que le quiero recordar a mi mamá es que el día que tenga culto en su iglesia, yo no me enojo que escuche a su pastor, ¿ok? Esas personas, ese pastor ha sido tan fiel con usted, esa iglesia le ha amado tanto, y a mí no me ofende que yo sea el segundo que escuche, ¿ok, madrecita? Sea fiel con su pastor, por favor. Ese pastor, este hermano Domingo, es un ángel de Dios, y yo lo bendigo con todo mi corazón. Y lo mismo le recomiendo a todos, ¿verdad? Las cosas se empezaron a calmar y creo que algunas iglesias han comenzado a abrir. Así es que vaya a la iglesia y por favor llénese del Señor. Y entonces cuando usted regrese, si le queda un tiempito, haga un tiempo para escuchar el mensaje, ¿me entiende? Pero apoye su pastor, apoye su congregación, apoye la iglesia donde Dios lo ha puesto, ¿ok? En el nombre de Jesús. Les estaba diciendo que ayer me alegró tantísimo que en una nota que recibí de una de nuestras colaboradores. Esta es una ancianita preciosa. Ella es enfermera de profesión y ella iba en nuestros viajes misioneros a Guatemala, y ella iba como enfermera. Y por varios años estuvo yendo a ayudarnos en los viajes misioneros con enfermería. Le voy a decir algo. Aunque ella era enfermera, es una persona ya bastante grande de edad. Creo que está en sus 80s, 70 y late 70s, like 70 something o 80 something like that. Como 70 y algo, casi en los 80s. Y ella cuando iba, ella se pasaba ahorrando durante todo el año. Se pasaba dando abonos y abonos mensuales para poder completar para su viaje misionero. Y era una mujer, ha sido una mujer de bendición. Un día, en uno de sus últimos viajes que ella fue a Guatemala, me entregó un documento y me dijo: Pastor José, me dijo, quiero entregarte este documento y quiero que sepa que si algún día yo llegara a faltar, quiero que sepa que yo tengo esta herencia que quiero dejarte a ti. Y me dio un certificado que dándome una ofrenda para la cocina del amor. Realmente yo nunca quisiera recibir su ofrenda, porque quisiera tenerla aquí por todo el tiempo, porque es una mujer admirable. Pero ayer me mandó una notita. Ella todos los meses es fiel con su ofrenda. Y nosotros le mandamos un recuerdito
y me mandó una nota diciendo: querido Pastor José, muchísimas gracias por siempre acordarse de mí. Muchísimas gracias por el regalo y los extraño, te extraño mucho a ti y a todo el equipo de la Cocina del Amor. Los extraño mucho, mucho, mucho. La hermana Ethel Roy. Así es que yo la bendigo con todo mi corazón a esta santa mujer que ha sido tan fiel con nosotros, ¿me entiende? Y a todas aquellas personas de ustedes que han sido tan fieles con el ministerio, con la Cocina del Amor. De veras, usted no se imagina cuán agradecido está mi corazón con todos ustedes. Muchísimas gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias. ¿Ok? Yo quiero comenzar ya, si usted me lo permite. Quiero comenzar teniendo algo así como un pequeño diálogo, ¿me entiende? Vine con la intención pensando en que no quiero que esto sea una prédica. Quiero que sea una conversación, ¿me entiende? Hemos estado estudiando el libro del profeta Malaquías. Sinceramente, aunque es un libro tan corto, con solamente 4 capítulos y 3 páginas, es un libro del que nosotros podemos aprender muchísimo. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta. He escuchado muchas críticas, no mías. Bendito sea el Señor. Si alguien me critica, pues por lo menos gracias a Dios como que no lo ha hecho público, porque yo honestamente no he escuchado ninguna crítica. No me asombraría, porque si hablaron de Jesús, no tengo la menor duda en que hay alguien que seguramente no le guste algo de lo que yo comparto, de lo que yo digo. Pero gracias a Dios yo no he escuchado ningún comentario. Pero yo les decía que hay muchas personas que realmente no les gusta escuchar sobre este libro. Algunos piensan que el libro de Malaquías solamente se utiliza cuando se van a pedir diezmos y ofrendas. Dios bendiga a todos mis amigos y hermanos, pastores y líderes allá en la Democracia Escuintla en Guatemala, a mis amigos en México, allá en Desert Hot Springs, en California, allá mis amigos que están en todo el área de California. Perdónenme, pero son tantísimos nombres. A nosotros nos miran desde el área de Sacramento hasta al extremo de San Diego, ¿ok? Nos miran en Oregon, nos miran en Seattle, para la gloria del Señor. Nos miran allá en San Pedro Sula, Honduras, nos miran en México, nos miran en Wisconsin, nos miran en la selva amazónica del Perú, toda la región loretana, nos miran en varios lugares de Centroamérica, nos miran en el África, nos miran en España, nos miran en Italia, nos miran en Turquía. Bueno, nos miran en muchos lugares y Dios bendiga a toda mi familia. Pero les estaba diciendo que muchas personas no les gusta cuando se estudia el libro de Malaquías, porque mucha gente piensa que nosotros los predicadores solo lo hablamos o solo enseñamos de esto cuando queremos pedirle dinero a la gente. Mire, hermano, de todas maneras, de cualquier forma, siempre vamos a encontrar. Nos miran en Wichita, Kansas, ¿ok? Nos miran en Connecticut. Ese es el problema cuando comienzo a mencionar los estados. Nos miran en Orlando, nos miran en el área, en el Golfo de México. nos miran en muchos lugares de los Estados Unidos. No se me enoje, oye. Le decía, de cualquier manera, hay gente que siempre va a encontrar cualquier excusa para no estar de acuerdo en lo que se habla. Pero básicamente, yo le he compartido a usted que para mí el libro de Malaquías es una declaración de amor de Dios para con su pueblo, pero al mismo tiempo también es una advertencia, ¿me entiende?
Y dígame si no es cierto que nosotros tenemos la tendencia a, a caer en ese problema. Es el problema que le sucedió al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías es un problema que nos está sucediendo o que nos ha sucedido a nosotros. ¿Me entiende? Por eso yo hoy quiero tener una pequeña conversación. Simplemente quiero abrir mi corazón y hablar con ustedes sobre el tema cuando la adoración ha perdido su valor. Cuando la adoración pierde la razón de ser. Fíjese, en los capítulos de Malaquías, los capítulos 1 al 3, nos dan ese relato. El Señor, si usted se recuerda, en el capítulo 1, le hace una declaración de amor al pueblo de Israel. Lo primero que les dice es: te he amado, te amo. Pero luego les comienza a presentar una serie de reclamos, si lo quiere ver así. Yo les amo con todo, les dice el Señor, pero luego ustedes han menospreciado mi mesa. Ustedes han experimentado mi amor, pero yo he experimentado el rechazo de parte de ustedes. Ustedes a mí me dan lo peor, ¿verdad? Pero ¿cómo dices tú que te damos lo peor? Bueno, en primer lugar, menosprecian mi mesa. Ustedes me traen lo que no sirve, me dan el animal cojo, el ciego, el enfermo, me dan lo que no sirve. Entonces, lo tercero, el Señor les dice: ustedes violaron mi pacto, ¿verdad? Y así comienza a ser una serie de situaciones. Y recuérdense, todo eso, las palabras del profeta Malaquías fueron las últimas que el Señor escuchó, que el pueblo de Israel escuchó. Y después se provocó un silencio de más de 400 años. ¿Ok? Yo honestamente no quisiera que eso nos pase a nosotros. Fíjense, mientras yo estaba estudiando todo esto, yo no sé si eso solamente sucede en las familias cristianas, o yo no sé si esto solamente sucede en la familia del pastor, pero yo me recuerdo, Dios mío, cuando yo era niño. Oh, Dios mío, cuando yo era niño, mire, Dios bendiga a una viejecita santa que ya está en la presencia del Señor, nuestra hermana Zoila de Ramírez, el hermano Antonio Ramírez. Ellos eran los únicos que tenían carro en el vecindario donde yo vivía. El vecindario donde yo vivía era un vecindario de extrema pobreza. ¿Ok? Pero el día domingo, todos sacábamos lo mejorcito que teníamos, ¿me entiende? Nuestro pantaloncito todo remendado, y nos dábamos una manita de gato, un toquecito, porque la hermana Zoila a la hora en punto tenía el carro parqueado justo en la esquina de la cuadra, y todos los que estuviéramos listos nos empezaban a meter. ¿Me entiende? ¿Sabe cómo nos metían? De la manera como están transportando a los ilegales en este tiempo. Perdóneme por favor la ilustración, no es nada agradable, pero es que así nos acumulaban a todos en la parte de atrás del carro. Ella tenía una Suburban, y ahí en ese carro nos íbamos un montón de muchachitos apretados. Nos íbamos para la iglesia. Dios bendiga a esa santa mujer. ¿Sabe? Ella no solamente nos llevaba a la iglesia, sino que ella, cuando llegábamos a la iglesia, nos daba para la refacción, nos daba refacción, nos daba alguito que comer. Y no solamente eso, nos ponía dinero en las manos para que tuviéramos para dar la ofrenda. El problema que yo tenía es que yo hacía como que daba, porque era la única moneda que yo recibía en la mano. Entonces yo hacía como que daba, pero no echaba la ofrenda. De manera que cuando ella, después de terminar el servicio, me miraba que estaba comprando algo, y decía: Freddy, ¿diste tu ofrenda? Y se me quedaba viendo y me regañaba. No, a Dios no se le puede robar. Esa ofrenda, ese dinero te lo di para que ofrendaras al Señor. Y me venía a mi regañar, pero sinceramente la necesidad que yo tenía era tan fuerte. Yo prefería los regaños porque era la única monedita que podía tener. Pero fíjese que durante la semana nos sucedía algo bien especial.
durante la semana como que teníamos la memoria de lo que habíamos vivido el fin de semana en la iglesia y nosotros jugábamos a la iglesia. Bueno, yo no sé si lo jugábamos o ella lo hacía intencionalmente para tener la oportunidad de ministrarnos. Ella hacía en su casa cultos infantiles. ¿Me entiende? Ella escogía quién iba a cantar los cánticos, quién iba a orar, quién iba a recoger la ofrenda. Ella escogía a quién iba a ser el predicador. Yo creo que la hermana Zoila de alguna manera como que ya tenía la noción de quiénes eran las personas que tenían ciertas aptitudes o que tenían ciertos dones y ciertos talentos, porque yo me recuerdo cuando en algunas veces, en algunas ocasiones, ella me escogió a mí para predicar la palabra del Señor. El nieto de ella, Neto, era otro a él lo ponía a dirigir los cantos. A su nieta Sandra, que es la esposa de mi amigo Víctor allá en California, ella hacía las lecturas bíblicas y a veces cantaba también, pero de manera que todos nosotros teníamos algo que hacer en esos servicios. Bueno, yo fui de aquellos niños que, gracias al trabajo que esta santa mujer hizo, yo fui de aquellos niños que creció entrando y saliendo de la iglesia. ¿Me entiende? Pero desde muy temprana edad yo tuve conocimiento de la palabra del Señor. ¿Me entiende? Pero fíjese que luego se dio un fenómeno maravilloso. Cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató a mí, yo me recuerdo que mis hijos hacían exactamente lo mismo. Había veces que nosotros, mi esposa y yo, nos poníamos por la ventana y los veíamos jugar. Yo veía a mi hijo José Jr. y a mi hijo Abraham y a Priscila y jugar a la iglesia. Y le voy a decir algo, en aquel entonces no habían instrumentos, ninguno de ellos sabía tocar nada, ¿me entiende? Las escobas era un buen instrumento para imitar una guitarra, las escolas y los cabos de las palas eran buenos instrumentos o buenos objetos para imitar un micrófono, y una cubeta plástica, un balde plástico era suficiente para imitar un púlpito, ¿me entiende? Y aunque no tenían Biblias, un cuaderno o cualquier cosa era suficiente para imitar una Biblia. Y lo tremendo de todo esto es que las cosas que ellos miraban, las cosas que ellos miraban en la iglesia eran las cosas que practicaban en esos servicios. Dios mío, yo los miraba a ellos que cuando estaban predicando, algunas veces los que estaban en la audiencia o los que estaban como miembros de la iglesia se reían del predicador. Algunas veces se reían del que dirigía los cantos. ¿Sabe? Habían veces que le despeltraban a mi pobre esposa los sartenes y las ollas, porque esos eran los instrumentos para tocar la banda, y hacían un ruido, hermano, y nosotros desde la ventana los mirábamos. Y les voy a decir algo, tuvo que haber sido un juego bien entretenido y muy bonito, porque la verdad es que si no les hubiera gustado, si les hubiera parecido aburrido, hubieran buscado algo más que hacer. Lo asombroso de todo eso, y lo que a mí me llamaba poderosamente la atención, es que yo miraba como algunas veces mis hijos me imitaban a mí como predicador cuando yo apenas estaba comenzando. ¿Me entiende? Yo apenas estaba comenzando en el ministerio. Yo en aquel entonces no predicaba tanto todavía, ¿me entiende? Yo no era elocuente, estaba aprendiendo, ¿me entiende? Y sin embargo, los muchachos imitaban las cosas que nos veían hacer. Eran unas cosas tan divertidas. ¿Sabe? Yo una de las cosas que he pensado es que esto de la iglesia, esto del servicio, esto de adorar a Dios, se aprende de muy temprano en el caso de muchos de nosotros. Y yo creo que esto es como aprender a manejar la bicicleta. Que una vez aprendes a mantener el equilibrio, una vez aprendes a sostenerte, una vez aprendes a pedalear, nunca se te olvida. Nunca se te olvida. Dios mío, yo le digo la verdad. Es precioso, aunque al mismo tiempo es aterrador. ¿Me entiende? El recordar
el recordar aquella primera vez cuando vinimos a la iglesia. Bueno, mis hijos, como les digo, yo era de aquellos que entraba y salía de la iglesia, pero recuerdo que la primera vez que yo tengo conciencia, cuando llevé a mis hijos, ya a José tenía 4 años, perdón, Abraham tenía 4 años, José tenía 5 años y Priscila era una bebita. Cuando entramos a la iglesia, yo me recuerdo que yo me quedé sentado en la última banca, porque yo sabía que yo andaba mal con el Señor. Yo sabía que yo le había fallado a Dios. Yo sabía que yo sabía que yo andaba caído. Yo sabía que andaba mal. Pero mis hijos eran inocentes y estaban tan hambrientos por experimentar la presencia de Dios que ellos se sentaron adelante, en la primera fila. Y cuando hicieron el llamado al altar, ellos levantaron la mano y corrieron al altar. Y se tiraron de rodillas y le entregaron su vida al Señor. De manera que de muy temprana edad aprendimos eso de, póngase de pie por favor. Aprendimos toda la rutina de la iglesia. Yo no sé, pero yo creo que las cosas son ahora diferentes. La mayoría de nosotros sabemos cómo hacer largas oraciones. Muchos de nosotros sabemos cómo empezar una buena oración y cómo terminar la oración. Comenzamos, oh Padre que estás en los cielos, y al final, en el nombre de Jesús, amén. Sabemos cómo hacerlo. Muchos de nosotros conocemos libros de la Biblia. Muchos de nosotros sabemos cómo aplaudir, sabemos cómo conducirnos, cómo comportarnos. Algunos de nosotros hasta sabemos cómo dar un ósculo santo. Sabemos cómo testificar. Muchos de nosotros sabemos cuándo arrodillarnos. Óigame, muchos de nosotros sabemos cómo detener en nuestras manos los elementos de la Santa Cena. Muchos de nosotros sabemos porque tenemos cierto tiempo de estar experimentando esto. Muchos de nosotros sabemos cómo contener la respiración mientras nos estamos bautizando o mientras nos bautizaban. Muchos de nosotros sabemos cómo se dedican los hijos. ¿Cómo se consagran los hijos? ¿Quiere que le diga algo? Muchos de nosotros saben cómo encontrar una radio donde podemos escuchar la música cristiana. Le voy a decir algo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con grandes predicadores. Por ejemplo, los que están en Guatemala saben quién es el pastor Héctor Nufio. Y le voy a decir, no solamente eso. Hay muchos en Guatemala de mis amigos saben quién es Terry Wiles, quién es el obispo James Marquis, quién es el obispo James Collins, quién es Roderick Rod, mucho. Y le voy a decir, no solamente sabemos algunos de esos nombres de personas que nos han visitado. Muchos de nosotros conocemos quiénes, los diferentes hombres que usted se puede imaginar muchos de nosotros sabemos qué canal buscar para ver un programa cristiano. Y no solamente conocemos predicadores locales, muchos de nosotros hasta sabemos quién es Jimmy Swaggart, sabemos quién es Billy Graham. Muchos de nosotros nos espantamos cuando oímos que murió Luis Palau. Conocemos esos nombres. Muchos de nosotros conocemos la alabanza, conocemos la música, conocemos los grupos, conocemos los cánticos. Muchos de nosotros sabemos. La mayoría de nosotros nos sentamos en el mismo asiento semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Muchos de nosotros sabemos cómo entrar y cómo salir de una iglesia. La mayoría de nosotros sabemos que cuando comienza el primer canto nos ponemos de pie. La mayoría de nosotros sabemos que cuando la palabra va a comenzar, nos ponemos de pie para leer la Biblia y nos sentamos para escuchar el sermón. La mayoría de nosotros sabemos que cuando el predicador está cerrando el culto, sabemos cómo aproximarnos. Mire, muchos de nosotros sabemos estas cosas. Sabemos que tenemos que hacer los domingos. Muchos de nosotros sabemos todo eso. Una hermana que se llama Ann Ortman dice, ella escribió estas perspicaces palabras. Oiga, ella dijo, cuando era pequeña solíamos jugar a la iglesia. Colocábamos las sillas en fila y nos peleábamos por quién sería el predicador. Dirigiríamos vigorosamente el canto del himno y en general la pasábamos muy bien.
Aunque algunas veces se nos fuera lo carnal, decía ella, o se nos metía lo carnal. Ella dice, los niños agresivos naturalmente querían estar al frente dirigiendo o predicando. Los más tranquilos se contentaban con sentarse y ser entretenidos por los asistentes. Y de vez en cuando nos hipnotizaba un verdadero y eufórico sensacionalista, como aquella chica que decía, ¡buh! Yo soy el Espíritu Santo. Y por lo general, si los primeros fueron bastante buenos, podría mantener su audiencia bastante tiempo. Si no fueran tan buenos, eventualmente los niños se quedarían dormidos para jugar otra cosa, como saltar la cuerda. Allá en Guatemala había un juego que se llamaba Arranca Cebolla. ¿Me entiende? De manera que lo que esta hermana dice es lo que yo experimenté y lo que experimentaron mis hijos. Pero óigame lo que le voy a decir. Esta generación ha crecido, pero la mayoría no ha cambiado demasiado. Ellos saben cómo jugar a la iglesia. Ellos saben cómo alinearse en las filas para el entendimiento. Oh, sí, bastante bien. Lo saben hacer bastante bien. Si hace mucho calor, por supuesto que se quedan dormidos y se quedan a jugar otra cosa. Algunos se ponen a navegar. Algunos, miren, encuentran toda clase de entretenimiento. La mayoría de nosotros aprendemos la rutina, porque lo hacemos todo el tiempo lo mismo. Y después de cierto tiempo, que cuando ya no lo vemos muy emocionante, pues nos quedamos dormidos y empezamos a buscar algún tipo de actividades que sean más estimulantes. Algunas veces perdemos el concepto, la idea y la noción y la verdad de que la única cura duradera se encuentra en conocer y en abrazar la experiencia divina con Dios. Óyeme lo que te estoy diciendo. Hay una cura y solo una cura. Y la cura es descubrir la realidad de la genuina adoración a Dios. Sí. Cuando tú y yo descubrimos el poder de la adoración, de alguna manera esta se convierte en una realidad en nuestra vida que nos permita nunca más volver a jugar a la iglesia. Yo no sé por qué me estoy emocionando tanto si le dije que solo quería conversar con ustedes. ¿No se aplica esto a la realidad de todos nosotros? Que en el camino vamos descubriendo que para que podamos encontrarnos con Dios, la adoración debe convertirse en una forma de vida para nosotros. Si la adoración no se convierte en una forma de vida, entonces no caemos sino en una rutina de juguete. Siempre que divida la adoración en un espacio cuidadosamente planificado, de 75 minutos entre las 9 y las 10:15, yo no sé los horarios que hayan con usted, terminará simplemente jugando a la iglesia en la mayor parte de su tiempo. Mire, recuérdense que estamos estudiando el libro de Malaquías. Todo lo que estoy diciendo está en referencia a lo que marca el libro de Malaquías. Y óigame, recuerde, este es el último mensaje de esta serie del libro de Malaquías que hemos estado hablando. Entonces, permítame recordarle lo que Malaquías nos enseña. Y permítame recordarle lo que hemos estado hablando. Dijimos que adorar significa honrar a alguien, honrar a algo. Cuando usted y yo adoramos a Dios en el sentido bíblico, le estamos dando honor y le estamos dando alabanza a quien le corresponde. Escúcheme lo que le voy a decir, por favor. Él es el único digno de alabanza. Él es el único digno de toda honra. Él es el único digno de toda gloria. Cuando usted y yo aprendemos el genuino significado de la adoración, es cuando hemos aprendido a adorar a nuestro Dios verdadero.
El corazón de la adoración bíblica entonces es un cambio de enfoque de usted y de sus preocupaciones a Dios y a sus preocupaciones. En otras palabras, cambiar el enfoque suyo por el enfoque de Dios. Ahí es donde se entra el ritual. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Ahí es donde se encuentra el ritual, porque se te apunta hacia Dios y te aleja de ti mismo. Este dirige la mente y las emociones al cielo. El ritual en sí no hace ninguna diferencia. No importa si aplaudes o no. No importa si estás de pie o no. No importa si estás sentado o arrodillado. Si dice, una oración preparada o si es espontánea. El ritual no es importante. Porque lo que hace es llevarte a concentrarte en Dios. La pregunta es, ¿qué somos? ¿Público o artistas? ¿Intérpretes o ejecutantes? Esto me lleva a una observación importante. El ritual en sí mismo es neutral. No es ni bueno ni es malo. Lo que puede ser parte de jugar a la iglesia es también una ayuda crucial para adorar a Dios. La visión tradicional en la que el pastor es el líder de la congregación. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. La visión tradicional en la que el pastor es el líder y la congregación es la audiencia. Este punto de vista nos lleva a hacer una pregunta muy orientada hacia mí. ¿Qué obtuve del servicio? Por el contrario, el punto de vista bíblico enfatiza el hecho de que la adoración en realidad es ministrar a Dios, es darle a Dios. Entonces, en ese escenario, el pastor y los otros líderes son los impulsores y la congregación es la ejecutante y Dios es la audiencia. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Aló? Este es el punto de vista que nos lleva a una pregunta radicalmente diferente. ¿Qué tan bien lo hice hoy? ¿Le agradó a Dios mi adoración esta mañana? ¿Yo vine a la iglesia a que me vieran? ¿O vine yo a que me vieran? ¿O vine yo a ver al Señor? ¿Yo vine con la intención de que me den algo o de ofrecerle adoración a Dios? Cuando juegas a la iglesia simplemente haces los movimientos de tu propio beneficio. Pero cuando te mueves con la intención de adorar a Dios, entonces le ofreces lo mejor que tienes. Hello. Estamos estudiando a un hombre llamado Malaquías. Con todo esto como trasfondo, usted y yo nos podemos meter al libro de Malaquías y cuando lo hacemos, descubrimos que jugar a la iglesia no es un problema nuevo. No es nuevo. Malaquías fue un profeta del Antiguo Testamento que escribió al final del período del Antiguo Testamento, unos 430 años antes del nacimiento de Cristo. Y como portavoz final de Dios, sus palabras suenan como una peculiar solemnidad. Para ese entonces, si usted se recuerda, hemos hablado, los judíos habían regresado a la tierra durante más de 100 años. Ya se había construido el templo y se había establecido la adoración a Dios. Exteriormente la nación parecía estar floreciendo, pero por dentro había un cáncer. ¡Oh, Dios mío! Había un cáncer que estaba corroyendo, destruyendo el alma del pueblo judío. Ese cáncer se llama complacencia. Entonces viene Dios y nos habla a través de Malaquías. Habla a aquel pueblo desobediente, pero también nos habla a usted y a mí.
Le habla a aquel pueblo frío e indiferente y los llama a volver a la adoración seria. Les habla de la importancia de convertirnos en genuinos adoradores de Dios. De hecho, el libro toma forma de un diálogo en el que Dios habla y la gente le responde. Fíjese que cuando usted estudia bien el libro, si se da cuenta, tiene un tono de un maestro impaciente o de un abogado agresivo que argumenta su caso. Y en primer lugar, lo que usted escucha de Malaquías es una acusación. Una acusación. Óigame, por favor, retomemos la historia en el capítulo 1 y verso 6, donde Dios dice: un hijo honra a su padre y un siervo a su amo. Si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me corresponde? Si soy un maestro, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dice el Señor Todopoderoso. Y luego agrega estas aleccionadas palabras: ustedes, sacerdotes, son los que desprecian mi nombre. Óigame lo que le estoy diciendo. El Señor les dice: ustedes, sacerdotes, son los que desprecian mi nombre. Un padre, pero sin honor. Un maestro, pero sin respeto. ¿Y el culpable? ¿Quién es el culpable? Ahí dice: los sacerdotes. De todas las personas, ay Dios mío, los sacerdotes debían saber mejor lo que estaban haciendo. Los sacerdotes habían sido apartados para honrar a Dios. Los sacerdotes se habían convertido en adoradores profesionales. ¿Cómo no honrar a Dios? Entonces el Señor da dos ejemplos bien claros. Número uno, le dice: cuando me dan comida contaminada. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando me adoran, lo traen lleno de contaminación. Número dos, cuando traen sacrificios, están trayendo sacrificios inferiores. Lo de la contaminación está en el verso 7 y lo de los sacrificios inferiores o de menosprecio, de poco valor, está en el verso 8. El Señor le dice: cuando traes animales ciegos y enfermos para sacrificar, no está mal. Cuando sacrificas animales lisiados o enfermos, el Señor le dice: no está mal. Este punto merece una pequeña explicación. Por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Porque allá en Levíticos capítulo 22, Dios instruye específicamente a su pueblo que no deben traer a Dios animales para el sacrificio que tengan alguna imperfección. No se podía traer animales ciegos, no se podía traer animales mutilados, no se podía traer animales enfermos, no se podía traer animales deformes, no se podía traer animales heridos. No se podían traer animales que tuvieran verrugas o que tuvieran llagas. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía traer eso? Porque Dios se merece lo mejor. Hágame un gran favor. Sea sincero con usted mismo y dígase ahí: Dios se merece lo mejor. El mensaje que recibimos del profeta Malaquías es que el pueblo lo que estaba entregando era basura. Mire, hermano, es bien fácil comprender lo que está sucediendo. Porque digamos que un hombre tenía 50 corderos en su rebaño, de los cuales 10 eran excelentes, 35 eran buenos y 5 eran algunos que tenían imperfección, que estaban enfermos o que tenían algún problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que hacía aquel? Este hombre ya sabía que tenía 5 animales imperfectos. ¿Ah? Estos 5 animales no costaban mucho dinero, no les iban a dar mucho. En otras palabras, estos no iban a traer mayor remuneración a la casa. ¿Ah? De estos 5 animales, era lo que ellos escogían para darle a Dios. Oh, Dios mío. La mentalidad de ellos era: a mí qué me importa si está cojo. ¿Ah?
No, ¿para qué le voy a llevar? Esto le voy a dar. Si quiere, bueno, y si no, ¿qué? Al final sigue siendo mi ofrenda. ¿Sabe qué ha justificado a alguna gente? Bueno, yo sé que usted nunca lo ha hecho así, pero ¿sabe cómo lo justifica alguna gente? Diciendo, Dios conoce al dador alegre. Dios sabe que estoy sacrificando. Mire, hermano, a Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Esta gente decía, ¿qué importa si están cojos? ¿Qué importa si están enfermos? ¿Qué importa si no tienen mucho valor? Al final aquí lo que voy a hacer es matar 2 pájaros de un tiro. Me deshago de lo que no sirvo y sigo dando mi ofrenda. ¿Ah? La gente decía, no hay problema, pero usted y yo nos damos cuenta que sí había problema. Y el problema era que Dios sabía exactamente lo que estaban haciendo, que se estaban guardando lo mejor para ellos y a Dios lo estaban tratando peor que el limosnero. Note por favor lo que Dios dice acerca de esto. Dice, intenta llevárselo eso a tu gobernador. ¿Tú crees que va a estar complacido? En el capítulo 1, verso 9, te lo va a aceptar. Dios está diciendo, me estás tratando peor de lo que tratas a tu propio gobierno. Apliquémosle a un tiempo moderno. Para los que están en Guatemala, me estás tratando peor que como tratas a la SAT. A los que están en el Perú, me estás tratando peor que como tratas a la SUNAT. A los que están aquí en Estados Unidos, me estás tratando peor que como tratas al IRS. Dios mío. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Es que la gente pensaba que a Dios no le importaba. Que Dios al final se alegra con que le llevemos cualquier cosa, cualquier sobra, cualquier migaja. Óigame, hermano amado, eran personas de clase media que habían reconstruido su tierra con sus propias manos. En verdad, ay Dios mío, gente que tenía problemas para pagar impuestos, tenían facturas que pagar, que no tenían mucho dinero, así que intentaron recortar los gastos de cualquier forma como les fuera posible. Detrás de todo esto había una actitud frívola contra Dios. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Y espero que usted se lo quede grabado, lo debería escribir ahí en sus notas. Que había una actitud frívola hacia la adoración que proviene de una forma, de una actitud frívola hacia Dios. Había todo esto lo que reflejaba era una actitud frívola hacia Dios. Y yo estoy seguro que muchas personas pueden tener problemas con este concepto. Es posible que puedan tender a pensar que las cosas externas no importan, en lo que respecta a la adoración. Es posible que haya gente que diga, no importa, mi corazón es sincero. Pero te voy a decir algo. Todo lo que hay en tu corazón muestra tu forma de vivir. Todo el problema en Malaquías era que la gente era frívola en su corazón. Por eso era que traían sacrificios manchados. Ay, Dios mío. Por eso era que a Dios le traían sacrificios manchados por fuera. Sacrificios podridos por fuera. Enfermos. Algunos de ellos tenían el concepto de lo externo no importa. ¿Cuánta gente no he oído yo que utiliza esa expresión para querer justificar su conducta de vida? Oh, Dios lo que mira es el corazón. Lo externo no importa. Mi hermano, nosotros tenemos la tendencia a utilizar también esa palabra, no importa. Y la verdad es que nos equivocamos. Porque Dios lo que nos está diciendo es que la forma en que adoras hace la diferencia. De manera que sí importa lo externo. Tú no puedes decir adoro a Dios con todo mi corazón y sin embargo te descuidas
o eres un descuidado e indiferente. ¿Por qué? Porque lo exterior en nosotros refleja lo que hay en nuestro interior. Por favor, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Aquí no hay ningún mérito involucrado en la forma externa en que adoramos. Pero nuestras acciones externas revelan nuestro respeto y amor por Dios. O a lo mejor no amamos ni respetamos a Dios. Cuando yo me meto en la palabra del Señor, aprendo que estas cosas externas que hacemos en la iglesia son importantes para Dios. Son símbolo de lo que hacemos por Dios. Óigame, tratar el símbolo a la ligera es tratar a Dios a la ligera. Nuestro texto hace un punto más. Y es que la gente era culpable de algo que se conoce como un pecado deliberado. Traer animales con imperfecciones no fue descuido ni un desliz. Ellos lo hacían a propósito. Los sacerdotes despreciaban su trabajo y la gente traía ofrendas baratas porque querían una religión rebajada. ¿Aló? Pero Dios es bien claro en este punto. Dios dijo que Él no aceptaría una religión rebajada. Tal adoración, esa adoración según el versículo 10 es inútil. Y le digo algo más. Ese tipo de adoración también es una blasfemia espiritual. Por favor, entienda lo que le estoy diciendo. Este tipo de ofrenda enciende fuegos ante el Señor, pero son fuegos inútiles. ¿Por qué? Porque son un reflejo de tratar la mesa del Señor con desprecio. Es como decir, servir a Dios es una carga. Y Dios dice, yo no aceptaré esa ofrenda de tus manos. Entonces usted ahí en el primer punto miramos que Malaquías hace una acusación directa al pueblo de Dios. Han menospreciado la mesa. Me han dado una adoración rebajada. Me dan una adoración con menosprecio. Por eso es que a mucha gente no le gusta estudiar el libro de Malaquías. Y por eso es que a mucha gente no le gusta escuchar este tipo de predicaciones. Porque muchas veces nosotros queremos que nos prediquen sobre las promesas de Dios, sobre la victoria que Dios nos va a dar, sobre la bendición que Dios va a traer, sobre que Dios abre las ventanas de los cielos. Queremos que prediquemos, queremos oír prédicas de el que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Queremos oír que aunque andemos en valle de sombra y de muerte no temeremos. Nosotros queremos oír todo lo que Dios quiere hacer de bueno por nosotros, pero muchas veces no queremos oír lo que Dios demanda de nosotros. Con todo respeto le voy a decir, yo creo que ese fue uno de los problemas que se dio antes de la pandemia. ¿Me entiende? Ese fue uno de los problemas que se dio antes de la pandemia. Porque los evangelistas veían el negocio, veían el trabajo del evangelismo como un negocio. Bueno, me puedo meter en problemas si sigo hablando de todo esto. Pero entonces los pastores dejaron de presentar servicios que fueran genuinos,
hacia Dios. Ahora comenzaron a preparar conciertos, pero no estoy diciendo que esté en contra de los conciertos, no estoy diciendo que esté en contra de los eventos, ¿me entiende? Los propósitos fueron cambiando. Se perdió la inocencia del servicio genuino a Dios, de la adoración a Dios, ¿me entiende? De repente yo creo que antes de la pandemia nosotros hicimos el mismo error que cometieron los escribas y los fariseos, que convertimos la casa del Señor en una cueva de ladrones. ¡Ay, ay, ay! ¿Será que sigo o paro? ¿Será que lo dejo aquí o sigo hablando? ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos de nosotros perdimos la conciencia de lo que es una genuina adoración a Dios. Y le empezamos a dar lo que no sirve. ¿Me entiende? Le empezamos a dar lo que no sirve. ¿Ah? Le empezamos a dar migajas. Muchos de nosotros que teníamos la responsabilidad de ir a la iglesia, nos levantábamos tarde, y qué nos importa si llegábamos tarde, vamos a empezar 10 minutos tarde, al fin y al cabo, ¿qué? Y después queríamos culpar a la gente. Y la gente, como el pastor llega tarde, yo también voy a llegar tarde. Y entonces estábamos corriendo, y cuando estábamos corriendo, empezábamos primero a juzgar quién estaba ahí, quién llegó, quién no llegó, cómo llegó vestido el pastor, cómo llegó vestida la pastora, y empezamos, ¿me entienden? Se perdió la razón por la cual Dios estableció que nosotros no dejáramos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por favor, perdónenme la expresión que voy a utilizar. Nosotros no fuimos nada diferente al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Comenzamos a llevarlo enfermo, comenzamos a llevarlo podrido, comenzamos a llevarlo nauseabundo, comenzamos a llevarlo sucio, comenzamos a llevarlo enfermo, comenzamos a llevarlo defectuoso a la presencia del Señor. Comenzamos a tratar a Dios con menosprecio. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está la inocencia de aquellos momentos cuando llegábamos y nos tirábamos llorando en la presencia del Señor? ¿Dónde está esa inocencia? ¿Qué pasó? Caímos en las rutinas religiosas, ritualistas vacías, y perdimos la conciencia, la noción, dejamos de entender cuál es el propósito de la verdadera y de la genuina adoración. Me deje que tocamos otro punto y un punto más, y mañana continuamos con el resto de esta, es que yo no sé si llamarle enseñanza o simplemente es un diálogo. Óigame por favor lo que le voy a decir. Ahí en el capítulo 1, versículos 13 y 14, nos muestra la raíz del problema. Nos da la respuesta, nos da la razón por la cual había ese problema. Cuando usted y yo nos metemos a estudiar ahí y vemos el versículo 13 y 14, ahí finalmente llegamos a la raíz del problema. El Señor dice, maldito el engañador que tiene un macho aceptable en su rebaño y jura darlo, pero luego sacrifica un animal defectuoso al Señor. Hermano, no es de extrañarnos que Dios esté enojado. Es que prometiste dar lo mejor de ti, pero cuando llegó el momento de hacerlo, le diste lo peor. Incumpliste a tu palabra. Oh, si tan fácil que es levantar las manos y cantar y decir, Señor, toma mi vida, hazla de nuevo. Heme aquí, Señor, conságrala, Señora. Toma
¡Oh! A veces venimos y le cantamos al Señor, toma mi plata, toma mi oro, y yo no voy a detener nada para mí, Señor. Sí, pero esas son solo palabras. ¿Ah? Porque de repente pareciera que en la actualidad cambiaste de opinión. Le prometiste servirle al Señor en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero cuando llega el llamado para trabajar en la obra del Señor, para servir en la obra del Señor, te sientas con las manos cruzadas y comenzaste a decir ahí, yo voy a funcionar como un acomodador, yo voy a hacer pero solo esto, no me pidan más. Y prometes hacer esto y algunas veces ni siquiera lo simple. Oh, tú dijiste, Jesús lo pagó todo. Todo se lo debo a Él. Pero cuando se trata de pagarle a Él o de darle a Él primero, lo que busca son las obras. Y simplemente le tiras algo a Dios como que fuera un limosnero. Oh, tú dijiste, le voy a ayudar, voy a servir en lo que me necesiten. Pero realmente no lo dijiste en serio. Oh, yo quiero ser, Señor, un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero ahora estás tratando de salir por la puerta de atrás y no te importa nada de servirle a Dios. Oye, mi hermano, no es de extrañar que una actitud como esta tenga al Señor enojado. No es de extrañar que esa adoración se haya convertido en una adoración aburrida. No es de extrañar que sigan los movimientos todos los domingos, cada vez que hay servicio, pero que su corazón está lejos de un servicio genuino a Dios. Y de repente nos resultamos trayendo una adoración que no sirve para nada, que no vale. Óyeme lo que te voy a decir. De acuerdo a lo que la palabra me enseña, que una adoración que no cuesta nada no vale nada. Una adoración que no te cuesta algo no vale algo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por favor, escríbelo. La adoración que no cuesta nada no vale nada. Muchos de nosotros tenemos una actitud relajada a nuestra adoración, a nuestra religión. Y en la época de Malaquías, la gente estaba aburrida de la adoración. Así que trajeron sacrificios baratos, trajeron animales manchados, trajeron corderos cubiertos de llagas, corderos ciegos, corderos que ningún comerciante respetable aceptaría. Nadie quería ni siquiera comprar esos animales enfermos. Trajeron animales a Dios que nunca se atreverían a dar como pago de sus impuestos. Y a esos del pueblo de Israel, en el libro de Malaquías, Dios les llama tramposos, les llama estafadores. Oh, yo me acuerdo cuando al pueblo de mi mamá llegaba gente a comprar cerdos. En Perú le llaman chanchos. En Puerto Rico le llaman perniles. En Guatemala le llaman coches, le llaman cerdos, le llaman puercos. Y me recuerdo que cuando los que andaban comprando animales, los cerdos, los querían comprar, los tiraban al suelo, le sacaban la lengua y le metían los dedos para ver si el animal estaba enfermo. Y si el animal tenía sarna, no pagaban. No los compraban porque decían, esto no sirve. Ese era el tipo de regalo que el pueblo de Israel estaba trayendo al altar del Señor. Ese era el tipo de regalo que la gente estaba trayendo al altar del Señor. La pregunta que yo me hago es, si el Señor tuviera que medir y poner nuestro sacrificio en la balanza, nuestra adoración en la balanza, ¿qué diría el Señor de nosotros? ¿Qué diría el Señor de mí? Si pone mi sacrificio, si pone mi ofrenda en la balanza. La pregunta es que, ¿qué diría el Señor de ti?
Aquel famoso predicador Ravi Zachariah lo dijo de esta manera. Él dijo que cuando el hombre se aburra de Dios, ni siquiera el cielo tiene una alternativa mejor. Si Dios te aburre, nada te va a satisfacer. Nada de lo que el cielo pueda ofrecerle va a satisfacer tus necesidades si estás aburrido de Dios. Déjeme terminar. Por favor, deme unos minutitos más. Déjeme terminar. Estas palabras antiguas hablan de una tentación muy moderna. Tocan 3 áreas de nuestro enfoque. Ay, Dios mío, pero es un enfoque indiferente a la adoración. Número 1, en primer lugar, lo que se llama una preparación inadecuada. Y esto toca lo que sucede antes de que comience el servicio a Dios. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué el sábado judío comienza el viernes por la noche o en el atardecer? Yo hace un tiempo estuve en Israel y tuve el privilegio de estar con una familia celebrando el sábado. Y a mí me llevaron el viernes por la noche a una cena con ellos. Pero óyeme, la celebración es el sábado, pero ¿por qué la comienzan el viernes? ¿Ah? Porque la preparación para la adoración comienza una noche anterior. De la misma manera, nuestra preparación para la adoración debería comenzar una noche anterior, una noche antes de llegar a la presencia del Señor. Yo me pregunto cuántos de ustedes se tomarían el tiempo ayer para prepararse, para servirle al Señor hoy, para adorar al Señor hoy. ¿Ah? Es posible que por eso es que llegas tarde. O es posible que en la mañana te levantas de mal humor, con problemas en tu alma, con situaciones en tu alma que te exponen al mundo. El otro problema que se da es lo que nosotros llamamos una participación a medias. Esto habla de lo que ofrecemos cuando finalmente llegamos a servirle a Dios. Cantamos, oramos, volvemos a cantar, nos sentamos en silencio, leemos la Biblia, escuchamos el sermón, escuchamos el coro, pasa el plato de las ofrendas, nos ponemos de pie la bendición y luego nos vamos. Porque sabemos lo que va a pasar. Tendemos a seguir los movimientos, a desempeñar nuestro papel de parecer religiosos. Mientras estamos viendo el reloj, nos inquietamos, nos preocupamos por nuestros problemas en el trabajo. Nos preguntamos cómo vamos a manejar los problemas de la semana que vienen. ¿Me permite usted que le dé una sugerencia que pueda revolucionar su tiempo de adoración? ¿Me permite? Óigame, antes de comenzar tu servicio de adoración a Dios, tómate un tiempo para decir 5 palabras así bien sencillas. Antes de ofrecerle tu servicio al Señor, de ofrecerle tu adoración al Señor, dile: Señor, por favor, háblame hoy. Esa es una oración que Dios se deleita en responder. Ya usted ha escuchado aquí el refrán que dice: Dios siempre habla lo suficiente alto como para que un oído dispuesto a escucharlo atienda. Pregúntale al Señor, dile: Señor, habla con el Señor. Dile: Dios mío, aquí está mi corazón. Límpiame. Lo tercero que yo miro ahí es una motivación inadecuada. Esto toca la razón de venir a la iglesia. ¿A qué vienes tú a la iglesia? ¿A qué vienes tú a ofrecer servicio? ¿A qué tú vienes? ¿Qué vienes cuando vienes a adorar al Señor? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Andas buscando algo para ti? ¿O vienes porque tienes una cita con Dios?
Dios mío, yo te voy a decir que tu respuesta a esa pregunta va a ser la gran diferencia. Es la diferencia entre me ayudó este servicio, me ayudó este tiempo de adoración, versus me encontré con Dios esta mañana. Óyeme por favor lo que te voy a decir. Esta mañana cuando yo fui a la iglesia, yo tuve una experiencia. A mí me hacía mucha falta ir a la iglesia. Pastor, pero usted ha estado en la iglesia, sí, pero yo he estado predicando, yo he ido a algunas iglesias. Hace pocos días estuve en la conferencia en Wisconsin. He estado predicando en un lugar, pero cuando yo hablo de llegar a un lugar donde yo me congrego, donde yo voy a darle mi adoración al Señor, donde yo voy a servir al Señor. Me hacía tanta falta que yo me paré ahí y no podía cerrar mis ojos porque yo veía la audiencia cómo adoraba. Me senté en la última banca de atrás, en la parte más alta donde se mira todo el auditorio, sentado a la par de mi esposa, y empecé a ver la audiencia. Y yo miraba a la gente cómo adoraba al Señor. Y yo decía, Dios mío, cuánto he extrañado este momento. Pero de repente ellos comenzaron a cantar un cántico, hermano. De repente empezaron a cantar un cántico que se llama La bondad del Señor. Que la bondad de Dios. Ay, Dios mío. Hermano, cuando yo escuché ese canto, cuando yo escuché este canto, yo caí de rodillas. Yo caí de rodillas. Y no me quedó otra más que levantar mis manos al cielo y decirle, Señor, tú has sido bueno conmigo. Tú has sido fiel. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. Si te he ofrecido lo que no sirve, perdóname. Pero tú has sido tan bueno conmigo. Mis hijos están sanos, están bien. Mi familia están sanos, están bien. Señor, no nos ha hecho falta nada en medio de esta pandemia. Hemos podido ayudar a mucha gente, hemos podido bendecir a mucha gente.
El problema de Israel había caído en un problema. Y era que la gente había quitado sus ojos del Señor. Cuando tú y yo quitamos nuestros ojos del Señor, cuando tú y yo quitamos los ojos de Dios, se pierde el enfoque de la genuina adoración. Pero cuando tú y yo mantenemos nuestros ojos enfocados en el Señor, entonces nuestros problemas son transformados por la misericordia de Dios. Cuando tú y yo llevamos a cabo la verdadera adoración, nuestros problemas adquieren repentinamente una proposición. Y es posible que la adoración no haga desaparecer los problemas, pero hace que tú y yo veamos los problemas desde una perspectiva diferente. Una vez que tú y yo nos unimos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, las cosas cambian. La gente había perdido la perspectiva. Déjame dejarlo ahí. La raíz del problema era que la gente había dejado de mirar a Dios. Perdió su prioridad, perdió la autenticidad de una genuina adoración. Esta mañana yo caí en la presencia del Señor. Y yo lloré en su presencia. Y le dije, Señor, tú mereces lo mejor de mí. Porque tú has sido tan bueno. Tú has sido tan fiel. Tú has sido tan fiel. Óyeme, Dios ha sido fiel contigo. Dios ha sido bueno contigo. Él te ha dado lo mejor. Y se merece lo mejor. Déjame dejar ahí la enseñanza, este diálogo. Y te voy a invitar que ahí donde estás, deje que el Señor ministre a tu corazón.
Habla con Dios ahí donde estás. Habla con el Señor. Yo no te conozco a ti. No te conozco. Yo no sé. Yo no sé cómo ha sido tu adoración, tu servicio a Dios. Yo no lo sé. Pero ahí donde estás tú, en la intimidad de tu vida, habla con Él. Habla con tu Señor. La Biblia dice, si alguno de vosotros hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado no lo desprecio. La Biblia dice, venid pronto y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Y si fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. La Biblia dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Quiero que entienda que mi intención no es condenar ni señalar a nadie. Cada vez que yo comparto algo, siempre le digo a Dios que hable conmigo primero. Que trate conmigo primero. Tenemos que darle lo mejor a Dios. Porque Él siempre nos ha dado lo mejor de Él. Oye, Dios se merece lo mejor de ti y lo mejor de mí. Señor, yo te pido que tengas misericordia de todos nosotros, Señor. Por favor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos. Que tu Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, Dios eterno. Queremos honrarte, queremos agradarte. Queremos ser una ofrenda viva, santa, agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga a usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por estar siempre ahí, fiel, conectados. Les amo con todo mi corazón y les bendigo. Oro porque mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia. Ay, cararababas. Espíritu Santo de Dios.
Santo de Dios. Llega a lo más profundo del corazón de esta audiencia, Señor. Porque tú conoces su corazón. Porque tú conoces su corazón. Ay, caramba. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios le bendiga. Gracias por haber estado allí. Y espero verle mañana. ¿Ok? Vamos a seguir hablando. Vamos a terminar esta lección, esta conversación, este diálogo. Cuando la adoración pierde su valor. Cuando la adoración pierde el valor de ser, la razón de ser. ¿Ok? Mañana terminamos. Y es posible que sigamos estudiando un poquito sobre el libro de Malaquías. Así es que espero verlo mañana. ¿Ok? Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Y mándenos sus peticiones de oración. Me alegra tanto que el hermano Ernesto Posadas me acaba de comentar que bendito sea Dios, ha ido mejorando, sus pulmones han ido sanando. Me estaba diciendo que ahora su saturación de oxígeno ya subió al 94%. El Señor ha sido bueno y ha sido propicio. ¿Ok? Así es que los animo, los bendigo con todo mi corazón. ¿Ok? Los amo. Y no se olvide de compartir esta transmisión. Todavía lo puede hacer. La gente puede todavía escuchar este mensaje. Sus amigos, sus familiares. Y los veo mañana. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Y una vez más, gracias por estar ahí. Gracias por apoyar nuestro ministerio. Y que Dios les bendiga. ¿Okay? En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Pase buena noche.